El contexto de ese pasaje nos habla de una gran multitud. Es una gran multitud, fue a ver a Jesús, ya lo estaba siguiendo por días a Jesús. Y entonces, en ese contexto, el Señor le hace una pregunta a Felipe. Y dice el texto que es para probarlo, para probarlo. Y en la pregunta que le hace el Señor Jesús a Felipe dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hermanos, eran más de 5,000 personas. Y el Señor escoge a Felipe para preguntarle, no a los demás, Felipe. Y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe falló la prueba al responder, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En vez de confiar en que el Señor proveería, Felipe solamente vio los recursos materiales que poseían. Es decir, volteó y dijo, en la bolsa nada más tenemos esto, Señor, en la bolsa tenemos eso, esto no nos va a alcanzar. ¿Ven cómo Felipe falló la prueba? Esta prueba. El texto que estudiaremos hoy nos muestra que la fe no debe de ser una profesión vacía o un simple sentimiento sin fundamento en las convicciones firmes de la palabra de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, por otra parte, los textos que vamos a meditar esta mañana nos muestran cómo una fe genuina conduce al creyente a una reflexión profunda de su condición, librándolo de decepción y de un falso concepto de rectitud. La fuente de debilidad nos lleva a una etapa intensa de oración a Dios. Y es ahí, amados hermanos, donde nuestra esperanza se fortalece y se estimula. Le pido por favor que busque en su Biblia la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. En esta ocasión estudiaremos solamente los versículos 5 al 8, pero vamos a ver el contexto de nuestro pasaje. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Y por reverencia a la palabra de Dios le ruego que se ponga de pie y siga con su vista la lectura de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Si estamos listos, la palabra de Dios dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar al Señor. Padre amado, estamos tan agradecidos porque el día de hoy reúnes a tu amada iglesia. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que estamos enfrentando en este momento. Y, Señor, qué maravilloso es saber que tú has dejado en tu palabra todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Padre, queremos rogarte, suplicarte, que tú hables a nuestras vidas esta mañana a través de esta preciosa epístola de tu palabra. Concédenos éxito, Señor, en la presentación de tu palabra y en la comprensión, para que tú seas altamente glorificado. Te lo agradecemos, Señor, y rogamos con humildad. En nombre de Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas. Amén. Tome su lugar, por favor. Perdón. Para introducirnos en los versículos que estudiaremos hoy, que son los versículos 5 al 8, vamos a recordar rápidamente, así como un vuelo de pájaro, lo que vimos previamente para introducirnos en estos textos. Insistimos, ahí están las grabaciones para que puedan retomar los mensajes previos.
Recordemos que a través de los versículos 1 al 12, nosotros estamos viendo, la palabra de Dios nos presenta la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Todo ese bloque, esos 12 versículos, nos muestran, bueno, de los versículos 2 al 12, nos muestra la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Y esta prueba se desarrolla a través de 3 mandatos, lo explicamos en el mensaje anterior. Son 6 mandatos que encontramos en la palabra de Dios. Son verbos, dijimos en aquel tiempo que son verbos imperativos. Un verbo imperativo es una orden que debe ser obedecida. No lo dice cualquier persona, es Dios. Dios ordenándonos a nosotros a través de verbos imperativos, órdenes. Y nosotros vimos ahí en el versículo 2, de que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos habla de experimentar acción de gracias y regocijo. Acción de gracias y regocijo. Dijimos, ver las pruebas como un amigo que ha venido a ayudarnos a desarrollar el carácter cristiano. Las pruebas no son enemigos, son amigos preciados que nos van a ayudar a desarrollarnos más ese carácter cristiano. Así es como debemos verlo. En el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos habla de enfrentar las pruebas con conocimiento. Es decir, sabiendo lo que produce en nosotros. Tiene un propósito, tiene una finalidad para nosotros. La paciencia, vimos, literalmente significa permanecer debajo. En el versículo 4, nosotros vimos cómo se ordenó a los destinatarios originales de este texto, y por implicación a nosotros, a no interrumpir el proceso de paciencia en sus vidas, para que se cumplan los propósitos específicos. Todos lo sabemos, hermanos, nosotros queremos salir muy rápido de las pruebas, pero hay pruebas en nuestra vida que son como cuando te revolca una ola. El tiempo pasa a otra dimensión, quieres salir pronto, rápido, pero no es así. Las pruebas tienen su tiempo, y el texto nos ordena a que no interrumpamos. Explicamos en aquella ocasión que si nosotros interrumpimos este proceso, las cosas se pueden complicar más para nosotros. Tenemos que sufrir todavía más si es que nosotros interrumpimos este proceso. El día de hoy, a través de los versículos 5 al 8, veremos el cuarto mandato para nosotros. El cuarto mandato para nosotros. Y el cuarto mandato que encontramos en el texto, en el versículo 5, es: enfrenta las pruebas con oración. Enfrenta las pruebas con oración. Versículos 5 al 8. Perdón. En estos versículos del manual para enfrentar las pruebas y examinar nuestra fe, vemos cómo, si no estamos experimentando sumo gozo, como lo refiere el versículo 1, si no lo estamos experimentando, es decir, si no estamos experimentando confianza sincera en la promesa y en la bondad de nuestro Señor, el mandato que vemos en el versículo 5 es pedir a Dios sabiduría para comprender el porqué de las pruebas. El porqué de las pruebas. Dios realmente nos va a decir cuál es el propósito en medio de estas pruebas. La segunda parte del versículo 5 nos muestra, bueno, esto es maravilloso, la preciosa promesa de cómo Dios tiene un deseo amoroso de impartir conocimiento en abundancia a los suyos. Y no solo eso, al hacerlo, lo hará sin reproche. Es decir, no lo hará como cuando nosotros ayudamos de mala gana a alguien usando las palabras: te lo había dicho. O, bueno, te voy a echar la mano. Dios no es así. Dios no es así, amados hermanos. No, el texto nos brinda la preciosa promesa que Él nunca lanzará un mínimo reproche. Un mínimo reproche. Qué maravilloso es esto.
una promesa que creer para nosotros. Por su parte, el versículo 6 nos previene, ahí hay una gran prevención, para que la petición que hagamos a Dios sea correcta. Lo que pidamos a Dios sea correcto. La actitud ante el Dios Todopoderoso sea correcta. Nuestra petición es correcta cuando lo hacemos con una verdadera confianza en el carácter de Dios, es decir, las perfecciones de Dios. Confiamos en cómo es Él, en el propósito de Dios para nosotros. Y en tercer lugar, en las promesas de Dios, lo que Él ya dijo en su palabra de Dios, nosotros lo creemos. De esa manera, nosotros lo solicitamos de una manera correcta. Los versículos 6, 7 y 8 nos muestran cómo, si no lo hacemos de esta manera, no solo no recibiremos nada, también recibiremos un título como hombre de doble ánimo. Hombre de doble ánimo. Es decir, alguien que su boca dice ser cristiano, ser creyente, pero con su conducta muestra que es incrédulo. Y por eso no va a recibir nada. No va a recibir, no cree. Si no cree en Dios, no cree en su palabra, no cree en sus promesas, ¿cómo va a recibir algo? Lo vamos a ver con detalle. Vamos a ver con más detalle estos versículos. El versículo falta del versículo 5, el verbo falta del versículo 5 que tenemos ahí, significa literalmente estar desposeído, destituido o deficiente. La raíz de esta palabra se usaba en el vocabulario comercial, en los negocios, en los tratos, para referirse, imagínense, a la carencia de fondos. Y eso lo conocemos bien, ¿verdad? Cuando no tenemos recursos, no se puede hacer nada. Ese es el sentido de este pasaje en cuanto a la falta, no tener con qué hacer las cosas. La estructura de este verbo, recuerde que el idioma original, que fue el griego, tiene una estructura muy particular. No es como el español actual o el castellano, es diferente. La estructura de este verbo, falta, nos habla de una situación real y continua y se leería de la siguiente manera. Si alguno de ustedes se encuentra en una situación continua de deficiencia de sabiduría, ese es el sentido del texto, algo continuo, algo continuo. La palabra sabiduría que refiere al versículo 5 no se refiere al conocimiento, sino a la aplicación del conocimiento, Pase, aquí, bueno, ahí, adelante. Lo repito, la palabra sabiduría que refiere al versículo 5 no se refiere al conocimiento, sino a la aplicación del conocimiento. Algunas notas para nuestra comprensión de esto, y que hago un breve paréntesis, amados hermanos. Las citas que voy a referir aquí son de hombres que ya murieron. Tenemos que rogarle al Señor que siga bendiciendo a su iglesia con hombres que nos ayudan a conocer con profundidad la palabra de Dios. Ustedes saben, el pastor MacArthur acaba de fallecer. Hermanos, dicho respetuosamente, los grandes están muriendo. Oremos al Señor para que siga levantando hombres en medio de su iglesia, para que podamos conocer la palabra de Dios. Fíjese, para comprender esto de la sabiduría y cómo no se refiere a conocimiento sino a aplicación, algunas notas para nuestra comprensión. R.V.G. Tasker, que vivió de 1895 a 1976, que fue un teólogo y profesor de la Universidad de Londres, sobre este texto dijo lo siguiente: el cristiano necesita una sabiduría diferente, una percepción espiritual que lo libre de caer en las fatuidades, esto es decir, la necesidad del hombre inconverso. Muy interesante esta nota. Otra nota más de James Moffat. Él vivió de 1870 a 1944. Fue un teólogo escocés y lo expresó de la siguiente manera: sabiduría a través de esta homilía es la percepción que permite a un cristiano comprender, practicar y promover la vida religiosa
que está en armonía con la ley de Dios. Una tercera cita, William MacDonald, que explicamos en el mensaje pasado, fue un banquero que el Señor lo rescató y lo hizo un teólogo y un profesor. Escribió 84 libros. Él vivió de 1917 a 2007. Y sobre este texto dice lo siguiente: la Biblia no nos da respuestas específicas a los innumerables problemas que surgen en la vida. No soluciona problemas con respuestas detalladas. Lo que nos da la palabra de Dios es principios generales. Nosotros hemos de aplicar estos principios a los problemas según se van suscitando en la vida cotidiana. Por eso necesitamos sabiduría. La sabiduría espiritual es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor a las situaciones diarias. Fin de la cita. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría, amados hermanos. ¿Lo pueden decir conmigo? Necesito la sabiduría divina. Díganlo conmigo, por favor. Necesito la sabiduría divina. Ahora como si lo creyeran, por favor. Necesito la sabiduría divina. Creo que fue mejor. Creo que fue mejor. ¿Por qué necesitamos la sabiduría divina? ¿Por qué? Porque es incomparable, amados hermanos. Es incomparable la sabiduría divina. Para incrementar su apetito por la palabra de Dios, en Santiago, aquí mismo en Santiago capítulo 3, versículo 17, vemos las características de la verdadera sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría verdadera? Y dice, la sabiduría, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura. Pura significa que es santa. La sabiduría de Dios es santa. Después es pacífica. Produce paz. Produce paz. Muchos de nuestros problemas en la vida y de los más desgastantes son los problemas interpersonales. Bueno, la sabiduría de Dios produce paz. Es pacífica. ¿Qué más? ¿Qué más de la sabiduría? La sabiduría de Dios es amable. Significa que es apropiada. La sabiduría de Dios es benigna, es dócil, llena de misericordia, se preocupa y tiene compasión, y de buenos frutos, toda clase de buenas obras, sin incertidumbre, no se parte o divide. Y finalmente, ni hipocresía, no es engañosa, no es engañosa. Así es la sabiduría de Dios, así la describe la palabra de Dios. Llegaremos a estos pasajes en algunos meses, amados hermanos, si el Señor lo concede. Si el Señor concede, en algunos meses llegaremos ahí al capítulo 3, versículo 17, para escarbar más en esto. La segunda parte del versículo 5 nos muestra la preciosa promesa de cómo da Dios. ¿Cómo da Dios? Esto es maravilloso, hermanos. ¿Cómo da Dios? En primer lugar, da a todos. Da a todos. ¿Quiénes son todos? Los que reconocen su falta de sabiduría. A esos son a los que da. Si nosotros, perdón, eso quizá no lo mencionamos. Cuando usted lea Santiago, va a ocurrir algo. Y le animo a que lo haga constantemente. Debido a que vamos a estar estudiando Santiago, recuerde que una manera muy beneficiosa de leer la palabra de Dios es de que nos estacionemos en libros. Nos estacionemos en libros cuando estamos estudiando. Por ejemplo, en la mañana leo Santiago y durante varias semanas estoy leyendo Santiago. De tal manera que yo estoy sembrando en mi mente esta preciosa epístola. Y entonces Dios va mostrándonos la enseñanza de un libro completo. Por la noche podemos leer el Antiguo Testamento. ¿Y por qué el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos muestra el carácter de Dios, su poder. En vez de estar dormidos ahí preocupados por algo, porque vimos algo ahí en la televisión, las noticias, nos dormimos pensando en el carácter de Dios. Y entonces dormimos placenteramente, porque dormimos confiados en cómo es nuestro Señor. Recuerde, el hombre bienaventurado es el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces,
le pido que esté leyendo constantemente la epístola debido a que la estamos estudiando. Entonces, ve aquí, cómo es que Dios da a todos. Y entonces, esto lo mencionaba por lo siguiente: cuando usted lea Santiago, se va a dar cuenta que está muy relacionado con el libro de Proverbios. ¿Y qué dice el libro de Proverbios en cuanto a la sabiduría? Que la sabiduría está en las plazas, está en las calles y está gritando y le está diciendo al falto del conocimiento: vengan, he preparado cosas deliciosas, excelentes, exquisitas para ustedes, vengan. Y está en una plaza. Pregunta, ¿nosotros tenemos que pagar para entrar a una plaza pública? No, así es la sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Así es la sabiduría accesible y disponible para nosotros. Y Dios la da, Dios la da. Esa es una maravillosa promesa, maravillosa promesa. En segundo lugar, Dios da abundantemente, abundantemente. Es un adverbio. Recordemos que el adverbio es una palabra que modifica el significado del verbo. Entonces, Dios da abundantemente. Y ese adverbio nos muestra cómo Él da con liberalidad, de forma generosa y abundante. También tiene el sentido de dar desinteresadamente. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso saber cómo da Dios? Claro que sí. En tercer lugar, ¿cómo da Dios? ¿Cómo da Dios? Dios da sin reproche. Es un verbo que significa censurar, reprender. Quizá una expresión coloquial entre nosotros que es útil para entender esto sería: no nos los echa en cara. Así es Dios cuando da. No nos los echa en cara. Una breve nota del pastor MacArthur sobre este verbo dice, y cito: Él no nos recordará cuán indignos somos, por obvio que sea, ni nos regañará por no haberlo pedido antes, comprendiendo plenamente que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 14, versículo 38. Sin titubeo alguno, renuencias o reservas, nos dará su divina sabiduría con generosa abundancia. Él nos dirá, en efecto, lo que le dijo a su pueblo Israel por medio del salmista: Yo soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Salmo 81, versículo 10. Fin de la cita. Por otra parte, los versículos 6, 7 y 8 nos muestra cómo debemos pedir la sabiduría a Dios. El cómo es importante, amados hermanos. El cómo es importante. Y aquí la Biblia nos lo dice. ¿Cómo es que nosotros hemos de pedir la sabiduría de Dios? Dice ahí el texto: con fe, con fe. Hagamos una pausa y una aclaración, amados hermanos. Cuando usted encuentre en las epístolas la palabra fe, debe ser cuidadoso por dos cosas. Fe en las epístolas puede significar el conjunto de doctrina que nosotros creemos. Eso es fe en las epístolas. O bien puede significar confianza y dependencia de Dios. ¿Sí? En nuestro texto, cuando dice que nosotros pidamos con fe, se refiere a la confianza y dependencia de Dios. ¿Sí? Terminamos esa aclaración. Entonces, ¿cómo demostramos que estamos orando con fe? ¿Cómo lo demostramos? No dudando nada. No dudando nada. Haciéndolo con la confianza de que Dios va a responder. Él va a responder. No sabemos cuándo, pero Él lo va a hacer. Si es que nosotros pedimos con fe, sin dudar, sin dudar. La expresión, el que duda, es semejante a la onda del mar que tenemos en nuestra querida Biblia Reina Valera. No, realmente, hermanos, no transmite lo enfático del texto. Aquí hay un gran énfasis en este texto. En el texto original no habla de una pequeña onda, sino del oleaje o una completa sucesión de olas. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce, la Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera, este versículo 6. Pero pida con fe, sin dudar,
porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces no es un susurro, no es un pequeño movimiento. El texto no se refiere a una pequeña onda que se hace, por ejemplo, como cuando lanzas una piedra al agua y ves la onda ahí, ¿no? No, no es eso aquí, no es eso. El énfasis del texto es la inconstancia en el carácter del que duda, así como el oleaje del mar no se controla a sí mismo, sino que su dirección y su fuerza depende del viento que lo bate. Ese es el énfasis de nuestro texto. Ese es el énfasis. Dudar, amados hermanos, es una gran afrenta a Dios. Lo repito, dudar es una gran afrenta a Dios. ¿Por qué? Porque al dudar no consideramos lo que Dios ha dicho en su palabra. No lo consideramos, lo hacemos a un lado cuando nosotros dudamos. Al dudar, dudas de la capacidad de Dios para resolver la dificultad que estás enfrentando. Dicho en otras palabras, ves más grande tu problema que a Dios. En tercer lugar, al dudar, dudas de la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y te está permitiendo pasar por esto para que tú veas su fidelidad. Veas su fidelidad. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos da una gran amonestación. Y dice, pero sin fe es imposible. No dice poco probable, no. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Ahora, el versículo 7, el verbo piense en el versículo 7, con la negación que se antepone a este verbo, es un mandato a dejar de hacer algo que ya se está haciendo. Algo que ya se está haciendo. Esta es la estructura de este verbo. El versículo 7 es tan enfático, amados hermanos. De veras, aquí hay un gran énfasis, Es un gran énfasis en estos versículos. El versículo 7 dice, o refiere que la expresión quien tal haga, literalmente significa el hombre ese. El hombre ese. Es como si Santiago estuviera señalando a una persona con el dedo cuando le está diciendo. El hombre ese. Casi está, así debemos considerarlo. Una persona en esas condiciones no recibirá nada, por supuesto, por parte de Dios. Y el versículo 8 nos dice la razón. ¿Por qué no va a recibir nada? ¿Por qué? Porque es una persona de doble ánimo. De doble ánimo. La expresión doble ánimo es la traducción de una palabra compuesta. Dis, doble, y psiquei, al, que significa alma. Entonces, literalmente significa dos almas. Un hombre de doble ánimo es una persona de dos almas. Esta expresión solo aparece, esto es muy interesante, amados hermanos, esta expresión, hombre de doble ánimo, solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. 2 veces. Y en esas 2 ocasiones solamente están aquí en la epístola de Santiago. Una persona, usted lo vemos en ese versículo y lo vemos en el capítulo 4, versículo 8. Una persona de doble ánimo está tratando de servir a 2 dioses. Tratando de servir a 2 dioses. Y de acuerdo a lo que Santiago dice más adelante ahí en el capítulo 4, versículo 4, un hombre en esas condiciones es un amigo del mundo. Y al ser un amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Así de grave es estar en esta condición. Y debido a que estos versículos que estamos estudiando es la primera prueba para examinar nuestra fe genuina. Si es una fe genuina, debemos insistir
en ello, en explorar nuestra fe. Y para esto quiero traer una valiosa nota de nuestro querido pastor MacArthur sobre esto, que en el comentario de Santiago lo dice de esta manera. Vea cómo lo menciona el pastor MacArthur en cuanto a examinarnos. Dice así: digámoslo de una manera sencilla. Es un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Aunque afirma ser creyente, su conducta muestra que es un incrédulo. Cuando pasa por una prueba dura, acude a los recursos humanos, en vez de confiar en que el Señor lo ayudará y le dará la solución. O se vuelve amargado y resentido y no busca ayuda alguna. No abandona a Dios, pero actúa como si Dios no existiera, no se interesara o no pudiera librarlos del problema. Conoce algo de la palabra de Dios y del amor, de la gracia y de la provisión de Dios, pero se niega a aprovecharse de estos recursos divinos. Fin de la cita. Fin de la cita. El llamado para una persona de doble ánimo, de acuerdo a Santiago capítulo 4, versículo 4, es el siguiente: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Ese es el mensaje para una persona de doble ánimo. Volvemos a nuestro texto, ahí en el capítulo 1. La expresión al final del versículo 8 que tenemos ahí, inconstante en todos sus caminos, significa carecer de fundamento, ser irresoluto, tambaleante. Es como un borracho que no puede mantenerse en pie, o alguien de carácter voluble. A eso se refiere la inconstancia en todos sus caminos. Una persona así no solo es inconstante en la oración, por supuesto, sino en todas las actividades de su vida. En todas las actividades de su vida. Evidentemente, no es una vida así, no es una vida que agrada a Dios. No es una vida que agrada a Dios. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a este precioso texto de la palabra de Dios, es como cuando nosotros compramos algo, un equipo, ¿no? Un electrodoméstico, algo, y entonces le dan un libro ahí, ¿no? Cuando tú estás conversando y dices, oye, ¿qué crees que compré un refrigerador? ¿A poco la pregunta es, oye, ¿leíste el manual? No, preguntamos de qué tamaño, cuánto te costó, ¿no? Eso hacemos, ¿no? Normalmente. No leemos el manual. No leemos, luego, si nos dan un tabique así, no, pues, hay que sirva para el sillón, ¿no? Para que se nivele la mesa. Pero ese tipo de documentos tienen un apartado en la parte final que dice solución de problemas. ¿No es cierto? Solución de problemas. Y entonces si viene una tablita ahí, dice, y empieza de lo más básico a de alguna manera lo más complejo. Porque dice, primero, si no enciende, asegúrese que esté conectado. Pues, y uno dice, pues por eso no lo leo, porque eso está muy sencillo, ¿no? No, pero va cambiando. Y después dice, bueno, asegúrese que hay corriente eléctrica. Si está conectado, asegúrese que hay corriente eléctrica. Y luego, cuando le encienda, presione este botón simultáneamente, ¿no? Entonces así van las cosas, ¿no? Y nos ayuda a solucionar un problema. Para nosotros, amados hermanos, cuando venimos a este manual, este precioso manual, este perfecto manual para nuestra vida, nos aparecerían las preguntas. Conozco perfecciones de Dios, de Cristo, que me dan una convicción de hierro para enfrentar mi prueba sin dudar que Él es suficiente. No respondamos. O vendría en esa tabla, tengo la plena convicción de que la prueba que estoy enfrentando es para mi bien y está en la agenda de Dios para mi vida. O en esa tabla vendría, tengo una serie de textos bíblicos claros que me motivan a confiar plenamente en Dios y agradarlo con mi actitud en medio de la prueba. Creo que eso vendría en esa tablita para nuestra ayuda. Si somos honestos, al reflexionar profundamente a nuestra vida,
Alguna de estas respuestas va a ser un rotundo no, porque solemos tratar de resolver las cosas con recursos humanos, no divinos, no divinos. Y además creo que si tuviéramos un manualito así para nosotros, o sea, estructurado de esa manera, tendría un recuadro con letras negritas y diría, pide sabiduría, pide sabiduría. Eso es lo que diría ese recuadro resaltado con letras negritas. Pide sabiduría y además tendría una nota subrayada, pídela correctamente, pídela correctamente. Como podemos ver a través de estos textos que hemos estudiado hoy, pedir al Señor sabiduría no es una opción, hermanos. No es una opción, es un mandato. Un mandato que nosotros debemos atender. Si nosotros no atendemos este mandato de Dios en medio de la prueba, es muy probable, amados hermanos, que el Señor mantenga la prueba o la intensifique hasta que acudamos al trono de la gracia y clamemos por sabiduría. Eso puede pasar. La exhortación el día de hoy es que en medio de la prueba que estés enfrentando, clames a Dios por sabiduría y al hacerlo, lo hagas con fe, sin dudar. Recuerda, esto es muy fuerte, lo tenemos ahí en Apocalipsis. Una persona tibia en la Biblia es una persona que desagrada a Dios, le produce náuseas. Una persona tibia es nauseabunda para Dios, tanto que dice la Biblia que será vomitada de su boca. Así de enfático es esto, así de serio es esto. Así que busquemos al Señor y hagámoslo con fe, sin dudar, sin dudar. Permítanme tomar un tiempo para orar a nuestro Señor. Para orar a nuestro Señor. Padre amado, qué maravilloso es saber que tú conoces todo lo que está enfrentando tu amada iglesia cristiana, la Gracia Tecámac. Señor, tú conoces cada detalle, cada circunstancia. Todo, Señor, todo tú lo sabes. Eres todopoderoso. Eres omnisciente, Señor. No es necesario que nosotros te digamos lo que estamos enfrentando como iglesia. Y es tan alentador para nosotros saber que tú lo sabes. Pero también, Señor, entendemos, no solamente por este texto, sino por tu bendita palabra, que tú te agradas cuando nosotros te buscamos. Porque cuando nosotros te buscamos, estamos comprendiendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad, Señor. Y es por eso que estamos hoy ante ti, amado Padre. Te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos de tu sabiduría. Señor, gracias por la preciosa fe a la que tú nos has traído, Señor. Pero también sabes, Señor, que hay tantas áreas que tienen que ser perfeccionadas. Gracias, Señor, por lo que estamos enfrentando como iglesia. Te rogamos, amado Padre, que nos des la sabiduría para salir exitosos en esta prueba. Padre, tú sabes que nuestro deseo, nuestro anhelo es que tú establezcas una iglesia fuerte en esta zona, Señor. Y tú, que eres tan poderoso, puedes hacer de este puñado de creyentes, Señor, una iglesia gloriosa para ti, Señor. Te rogamos, Padre, que fortalezcas nuestra fe a través de todas estas circunstancias. Que no nos olvidemos de esta instrucción que tú has dejado en tu palabra para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que a través de nuestra vida otros vean el gran Señor que tenemos, el Dios Todopoderoso, al cual amamos, al cual adoramos, Señor, al cual queremos agradar, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como Padre, como esposo, como trabajadores, Señor, a reflejar en cada área de nuestra vida, Señor, lo que tú nos has mostrado en tu palabra y cómo creemos realmente en ti, Señor. Creemos en ti. Padre, rogamos que tú nos bendigas. Síguenos bendiciendo en el estudio de tu palabra. Prospéranos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te lo suplicamos y te lo agradecemos anticipadamente. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Señor les bendiga, hermanos.